Yo quiero comenzar con una anécdota de cuando yo estaba en Niños Cantores, de un muchacho que cantaba muy bonito, pero hablaba, tenía problemas para hablar, lo que en común llamamos era gago. Y yo tuve la suerte porque me enfermé cuando tenía 12 años, perdí mi voz hasta los 16 por un problema fonético, y ese proceso de terapia me permitieron incluso formarme como terapista del lenguaje, y después comencé a trabajar en la misma clínica que me atendió como terapista del lenguaje. Todo lo que aprendí porque fui un experimento para la clínica, era la única persona en Maracaibo que tenía esa enfermedad, y bueno, me desarrollé. Entonces ese muchacho me preguntaba que cómo hacía él si cuando cantaba no gagueaba y cuando hablaba gagueaba, y yo le decía, no hables, canta todo el tiempo y está resuelto el problema. Ese es el primer elemento que yo comparto con un excelente investigador que tiene una visión de la gaita que no es la mía. Él se ha ido más a la etnomusicología, más allá incluso que de la misma investigación folclórica, y ha estudiado también mucho los elementos antropológicos que han incidido en la gaita. Yo tampoco me gusta meterme en ese campo porque siempre hay muchas diferencias, y afortunadamente los venezolanos somos una maravillosa construcción de un mestizaje de cuánta cosa pasó por aquí, y todavía seguimos creciendo, mestizándonos, vinculándonos a otras culturas. Entonces el proceso no ha terminado. Entonces, ¿para qué me voy a complicar yo la vida en ese campo? Ese señor es el doctor Víctor Hugo Márquez. Víctor Hugo Márquez, tomando en cuenta esto del niño que yo le decía que no hablara, sino que cantara, él dice que la gaita para los zulianos es la oralidad cantada. Es decir, el zuliano encontró en la gaita la posibilidad de decir cosas que posiblemente diciéndolas de la forma convencional se le hacían más difícil. Se decidió que si le ponía ritmo, que si le ponía instrumentación, las cosas podían llegar de una mejor manera. Y fue así porque de alguna manera la gaita se convirtió en un elemento colectivizante. Entonces la gente esperaba a través de la gaita un mensaje que está vinculado con muchas cosas, con la protesta, con el amor, con la reflexión, con la unión, con tantas cosas muy interesantes. Entonces ya la gaita es una expresión colectiva de un proceso de oralidad. Además, hay que tener mucho cuidado con la palabra gaita, porque los estudiosos de la gaita se complican la vida también en el elemento instrumental de su origen, y resulta que la gaita como instrumento no es lo esencial. La gaita es como el joropo. El joropo no es la canción, el joropo es toda una actividad cultural en torno a un elemento musical que implica danza, que implica comidas, porque un joropo, me imagino que no se come tisana, se come carne en bar, se toca arpa cuatro maracas, se baila, incluso si no hay piso es mejor, si se baila en la tierra es mejor. Entonces ya son elementos que si comenzamos a condicionarlos, es posible que pierda su esencia. La gaita también es eso. La gaita es una posibilidad de manifestación que incluso desde el punto de vista histórico en el Zulia, es más, para ser más específicos y regionalistas en un alto porcentaje. En la ciudad de Maracaibo, donde yo nací en la ciudad de Maracaibo, los maracuchos decimos que Maracaibo es Maracaibo y el resto es Monte y Culebra. O sea, incluso no le hacemos mucho caso ni a la costa oriental, ni a los perijaneros, nada, somos extremadamente regionalistas al alto porcentaje. O sea, Maracaibo es principio y fin, alfa y omega. Entonces, en Maracaibo se acostumbraba a que la gaita, ese parrando como los llaneros, se constituía en un elemento que se marcaba, que se identificaba con una bandera, que muchas veces eran incluso banderas las que actualmente usa la Iglesia Católica como símbolos de la religiosidad, y cuando veías una bandera en una casa es que ese día había gaita, es decir, había fiesta. Y en esa fiesta lo más importante era llegar a hacer gaita. ¿Qué significaba llegar a hacer gaita? Llegar con algo que
que pudiera servir para hacer música, para bailar. Entonces, los recursos más utilizados por los maravinos fueron los elementos que en este momento identifican la gaita de furro. Cuando hacemos una revisión de acuerdo a las clasificaciones más convencionales que se ha hecho sobre la gaita, tenemos la gaita de tambora, la gaita de Santa Lucía, la gaita de furro y la gaita perijanera. Este orden, de alguna manera, tiene una lógica, pero no es tan estricto. Cuando les hablo de la gaita de tambora, la fiesta que se hacía con un tambor tenía un alto elemento de predominancia afrodescendiente. Recuerden que para la cultura negroide el tambor era el elemento básico de sus fiestas, el tambor. Incluso en el caso de la zona sur del lago, los flautines, eran unas flautas que incluso ahorita las hacen bien interesantes porque las hacen con tubo PVC, pero eran de madera. Por eso hay algunos incluso que hablan que la gaita llegó a tener clarinete, y eso ya los que hemos investigado hemos descubierto que eso no es así, porque el flautín de los negros no se convirtió en clarinete. El clarinete entró por otro lado, pero no fue, ese flautín sigue estando allí. El flautín lo que pasó fue que ya no se hizo de madera, sino que ahora se hace de plástico, de PVC, pero sigue siendo el mismo elemento sonoro, armónico, que acompaña a los tambores. Entonces, incluso era una cualidad musical muy particular para las mujeres. Se le entregó mayormente a que fueran las mujeres las que cantaran la gaita de tambora, posiblemente por un elemento armónico, sin necesidad de tener la academia de formación de los negros, pero los negros se daban cuenta que los tambores daban sonidos muy graves y necesitaban hacer un equilibrio. Si ponían un tambor, tum, 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 y un hombre que la gaita, iba a sonar la cosa rara. Necesitaban hacer un equilibrio armónico y por eso, de alguna manera, decidieron que fueran las mujeres. Sin embargo, no limitaba que fueran los hombres. Vamos a escuchar un pedacito de una gaita interpretada por una de las agrupaciones más importantes de Venezuela, como lo es el Quinto Criollo, Un Solo Pueblo, perdón, una gaita de tambora. En este caso, está interpretada por Francisco Pacheco. No está interpretada por una mujer, pero quiero que le pongan... Es una gaita, es un ritmo relativamente muy suave. Bueno, en aras del tiempo, quiero llegar, porque de alguna manera cronológicamente sí hay un orden al que voy a llegar para entrar a la gaita de furro, que es la gaita más difundida y es la que de alguna manera se acoge y para algunos se merece la declaración como patrimonio. Luego de esta gaita de los negros tenía algunas limitaciones. Recuerden que los esclavos eran esclavos, es decir, que no había mucha posibilidad para hacer fiesta. O sea, no había posibilidad. Entonces tenían muy poco tiempo para hacer su música, sus bailes. Según algunos historiadores, en la ciudad de Maracaibo, los negros lograron adueñarse de Santa Lucía como figura de la Iglesia Católica para venerarla. Y empiezan a descubrir, e incluso los amos les permiten el 12 de diciembre celebrar la fiesta de Santa Lucía. Entonces se llevan sus tambores, pero ahora era diferente, porque los estaban condicionando a un elemento religioso. Ya no podían cantar lo que ellos quisieran, tenían que cantar algo que fuera en alabanza a un santo de la Iglesia Católica. Y se van a Santa Lucía. De allí surge la gaita de Santa Lucía, o sea, que incluso tiene elementos armónicos y rítmicos muy parecidos a la gaita de tambora. Vamos a escuchar una gaita de Santa Lucía
en esta oportunidad una excelente agrupación de investigación musical, que es el Grupo Candela de la ciudad de Maracaibo. Un detalle, fíjense que está cantando una mujer. Cuando entran a Santa Lucía, la mujer sigue mandando en la expresión musical de los negros. Entonces, la gaita de Santa Lucía, las que regularmente se han grabado, han sido cantadas por mujeres, porque traen el ancestro de la gaita de tambora. Fíjense, usan la madre, pero un ser sagrado, es decir, no puedo utilizar. De hecho, una de las primeras canciones que llevan a Santa Lucía decían: Santa Lucía tiene un chorote. Y para los católicos el chorote sonaba grosería, y decía que el chorote era una bebida que utilizaban los negros para celebrar, así como los guajiros tienen el chirrinche y de pronto otros, los andinos, tenemos el miche. O sea, el chorote era una bebida que ellos preparaban, y alguien le dijo: no, esa palabra suena feo, tienen que cantarle a Santa Lucía, a la deidad y no sé qué. Entonces ahí viene el gran dilema y la preocupación de la gente que dice: ¿por qué gaita en diciembre? Porque resulta que era en homenaje a Santa Lucía, y Santa Lucía es el 12 de diciembre. Es más, algunos investigadores dicen, cosa que yo no comparto, dicen que en la parte religiosa, la gaita primero le rindió más culto fue a San Sebastián, que se celebra el 20 de enero. Pero cuando revisamos, digamos, la disposición de los maracuchos para hacer gaita, era en diciembre y no era en febrero. De hecho, San Sebastián, que es el patrono de Maracaibo, no tiene la misma fuerza que tiene la celebración de San Sebastián en el Táchira que la que tiene Maracaibo. Maracaibo lo mata de alguna manera su Virgen de Chiquinquirá, y también está en diciembre, está en noviembre, se está cerca de la época decembrina. De hecho, desde el punto de vista idiosincrático, los maracuchos lamentablemente echaron por un lado a la pobre Santa Lucía y se adueñaron de Chiquinquirá, y de allí incluso viene el dilema ese que lo habrán escuchado incluso en construcciones musicales, que unos dicen que la gaita nació en el Empedrado, que es Santa Lucía, y otros dicen que nació en el Saladillo, que es de donde es la Virgen de Chiquinquirá, pero los elementos históricos nos dicen que es del Empedrado, porque son los negros con Santa Lucía, que están en el Empedrado, quienes comenzaron a hacer o a organizar la fiesta de la gaita. Vuelvo a decir, parecido al parrando llanero, a la gaita. Entonces, cuando ya se empieza a ordenar la gaita como tal, comienzan a verse que algunos comienzan a incorporar elementos o a intentar incorporar elementos de la religiosidad con lo de los negros. Y resulta que en las iglesias católicas, si revisamos la historia musical, los aguinaldos y villancicos usaban un furrito muy pequeño, un furrito que se usaba a mano. Y la iglesia empieza a incorporar ese nuevo elemento a los tambores, pero reconocen que los elementos armónicos que brinda el furro son mucho más estilizados que el mismo tambor. Y comienza entonces a suprimirse el tambor y empieza a mandar el furro, y de allí la gaita de furro. O sea, el elemento predominante pasa a ser el furro. La tambora pasa a ser un elemento armónico bien importante, pero el furro empieza a imponerse. Cuando entra el furro, seguimos con aquellas fiestas de la bandera y todas esas cosas. Lo primero que se preguntaba era: ¿dónde está el furro? O sea, lo primero que tenía que estar allí, así como de pronto en el llano, ¿dónde está el arpa o dónde está la bandola? Que es el elemento predominante en el joropo. Bandola, o tú puedes tener 24, no sé cuántas guitarras, pero si no tienes una bandola o una arpa, es posible que no entiendas la interpretación de esa música del joropo, porque no está eso. ¿Ok? Entonces, es como el bailarín con las zapatillas, ¿no? Si se apareció con unos zapatos de seguridad, no lleva uno ve a las bailarinas con las zapatillitas esas finitas. Entonces, son cosas como elementos, son accesorios que van determinando la fiesta. Entonces,
nos encontramos con la gaita de furro, que más adelante vamos a tener otras cosas que no les voy a poner esa muestra de la gaita de furro. Pero empieza entonces casi inmediatamente un problema digamos, de trascendencia, porque en ese transcurrir del tiempo, cuando comienza la gaita de furro a adueñarse de la fiesta de la gaita, también el proceso social comienza a evolucionar y aparecen algunos fenómenos. Primer fenómeno es la radio. El zuliano, que hablaba cantando gaitas, descubre que lo que debe hacer en una radio es cantar gaitas. Recuerden que cuando comenzó la radiodifusión en el mundo no habían discos, sino que eran las agrupaciones en vivo, las orquestas en vivo cantando. ¿Qué iban a llevar los zulianos a la radio? La gaita, porque era su forma de comunicarse. Era lo que decía Víctor Hugo Márquez, era su oralidad cantada. Entonces se fueron a la radio. Pero cuando se van a la radio, empiezan a descubrir que la radio tiene también una disciplina, una norma, un conjunto de cosas. Inmediatamente nacen los estudios de grabación, porque alguien dice, mira, esto hay que empezar a ordenarlo, esto hay que empezar a hacer las cosas de una manera, y empiezan a ponerle elementos. Entonces ya aquella fiesta popular, comienza a transformarse, porque empieza a condicionarlo un fenómeno que es la radio, que favorece a la gaita en su difusión, pero le quita valor a la fiesta. Entonces ya la gaita no es fiesta, ya la gaita es un género musical y desaparece aquella tradición de entender a la gaita como un fenómeno de canto colectivo, de intercambio cultural, que incluso todavía algunos compositores, cuando hacen algunos temas, hablan de las cosas que también acompañaban la fiesta. O sea, es decir, la fiesta no era solamente, por ejemplo, el que no cantaba llevaba alguna comida. Me río porque me acordé en una oportunidad que me invitaron a cantar en una agrupación en el desaparecido Banco de Maracaibo, y fuimos a una audición. Y bueno, se iban escogiendo. ¿Qué eres tú, tamborero? Bueno, agarra ahí, hazme esto. ¿Qué eres tú, furrero? Anda para allá. ¿Qué eres tú, solista? Pero había un muchacho que corría para allá y corría para acá y no sabíamos qué era. Y cuando le decimos, bueno, ¿en qué vas a audicionar tú? Dice, no, yo no sé cantar y tocar tampoco. No, yo soy del cuerpo de baile. Entonces, pero eso también fue bien interesante, porque si nos vamos a algunos añitos atrás, en la televisión pasaban mucho los conjuntos de las Fuerzas Armadas, y había un conjunto de gaitas y había un grupo de muchachos que lo que hacían era bailar. Entonces, de alguna manera ese muchacho tenía razón, que él decía, yo soy del cuerpo de baile. Pero ahorita en eso no es así. Ahorita tienes que cantar y bailar, tienes que hacer las dos cosas. O sea, no, decía en estos días un amigo que conversábamos, él me decía que no hay plata para pagarle a los bailarines, tiene que hacer las dos cosas, cantar y bailar. Un solo sueldo, no podemos pagar dos sueldos. Entonces, la aparición de la radio en el caso del Zulia fue en 1935, 36, que incluso quien crea la radio, la gente de Ondas del Lago, tuve suerte de trabajar con Ondas del Lago, no en esos años, sino más adelante, mucho más adelante trabajé con Ondas del Lago. Fue mi primera emisora donde comencé a hacer radio como técnico en telecomunicaciones. Ondas del Lago descubre que necesita sistematizar eso y crea el estudio de grabación Ondas del Lago, y comienzan a hacer eso. Y entonces sale la primera gaita grabada. Empiezan a hacer el experimento ya de identificar las radios del Zulia con la gaita. Y fue bien interesante porque desde ese mismo momento ya quienes hacen la gaita como género musical empiezan a pensar más allá del Zulia, empiezan a pensar más allá de Maracaibo. Y la primera gaita que se conoce registrada o que se graba en 1950 era una gaita muy larga, tan larga era que se grabó en un disco de acetato grande, y la gaita duraba los dos lados, o sea, sonaba un lado y tenía que sonar otro lado. Lo que sí yo siento que no se complicaron mucho la vida, llamaron gaita número 1 y gaita número 2. Lado A el 1 y lado B era el 2, no se complicaron la vida, pero los compositores decidieron que
todos los versos tocaran los estados venezolanos. Entonces hicieron una gaita donde se hablaba de Mérida, donde se hablaba de todo, porque ellos ya empezaron a ver, mira, esto no se va a quedar aquí, esto tiene que empezar, esto tiene que seguir más adelante. Esa es la primera grabación que se conoce en 1950 y que también le hicieron como negocio, ¿no? En ese momento pues teníamos nosotros aquí la industria petrolera y tal y todo, ya veníamos con esa cultura del capitalismo y comercialmente la sacan al mercado en el año 1952. Escuchemos esta grabación con sus características de bien viejas. Fíjense que hay algo que se mantiene, la mujer. Entra la gaita y sigue siendo la mujer un elemento importantísimo dentro de la gaita. Lamentablemente más adelante las mujeres se quedaron dormidas y los hombres le pasaron por encima. Incluso desde el punto de vista de la técnica vocal, de la música, la voz de la mujer es muy importante para hacer los tonos más altos, que en todo caso son las primas. Porque el hombre puede tener una tesitura muy alta, pero jamás ni nunca va a llegar a los registros que tiene la mujer, porque es su naturaleza fonética para hacer eso. Sin embargo, la tecnología cada día nos permite, incluso cuando se hace una grabación, un hombre que tenga una voz con registro bastante alto, un tenor lírico o algo por el estilo, todavía el aparato tecnológico le puede subir 1, 2 octavas. Entonces puede subirlo un poquito más, puede hacerlo más finito. O sea, entonces, lamentablemente, y algunos dicen, cosa que yo comparto, era que de alguna manera la forma en cómo comenzó a desarrollarse, a explotarse la gaita de furro, ya se transformó en un elemento, yo diría, o se deformó en un elemento en que el gaitero, en algunos casos, y todavía existe ese fenómeno, le pagaban con licor. Entonces se iban a una fiesta a cantar y terminaban todos borrachos, cosa que para la mujer era un problema. Entonces la mujer sale de la jugada porque la mujer, que el hijo, que la cuestión, el cuidarse, porque no podía andar toda juma por ahí, para arriba y para abajo. Entonces los hombres empezaron como a entender que la mujer era un problema. Era un problema para ellos y posiblemente eso también fue desplazándola. Incluso, imagínate tú, una mujer con 8 meses de embarazo en la primera línea del conjunto se iba a ver fea. Entonces, todos esos elementos posiblemente incidieron en que fueran desplazadas. Pero como las mujeres maracuchas al fin, zulianas al fin, entonces decidieron hacer conjuntos de mujeres. Y comenzó un fenómeno casi paralelo ya en el año de 1965, 63, especialmente en la costa oriental del lago de Maracaibo, se escucharon las alondras, las primerísimas, las dinámicas de Cabima, las dinámicas del Zulia. Comenzó un fenómeno y las mujeres dijeron, no, ya va un momentico, o sea, nosotros vamos a hacer gaita, y comenzaron las grabaciones de las mujeres. Y fue un fenómeno cultural tan interesante porque era un caché ser gaitero. Y ese caché, así como ahorita tener un celular caro, es un caché. Era un caché eso, y entonces todo el mundo quería hacer gaita, y entonces los sacerdotes empezaron a hacer conjuntos en sus iglesias y todas esas cosas, y uno de los personajes más interesantes para mí dentro de la gaita en la ciudad de Zulia y en Maracaibo, en este momento separado, porque era el barrio San Francisco, que ahora es municipio de San Francisco, fue el sacerdote Luis Guillermo Vilches, y él empieza a encontrar que si todo el mundo podía hacer gaita, los niños podían hacer gaita. Y comenzó un fenómeno interesante de empezar a enseñarle a los niños a hacer gaita, o sea, a cantar gaita, justificando 2 elementos. El elemento de formación religiosa, o sea, los tenía ahí encerraditos en la iglesia, en el colegio que él fundó y todo, pero al mismo tiempo era un poco apartarlos del ocio,
del vicio, de todas esas cosas que en aquel momento eran con menor posibilidad que ahorita por la cuestión mediática y todo eso, pero bueno, ya el padre tiene esas cosas. Entonces encontramos ya tres grupos grandes: los hombres haciendo gaitas y posiblemente emborrachándose, las mujeres haciendo gaitas y demostrando que eran las bonitas de la partida, porque era una maravilla ver a las mujeres en gaita. Yo gozaba, especialmente una tamborera mujer, yo gozaba una cuestión, porque imagínate tú ver un gandolero mujer, o sea, uno ve a un hombre y siempre lo va a ver feo, pero una mujer tiene sus características. Entonces la mujer le empezó a dar unas características bien interesantes a la gaita. Y después los niños. En este momento, afortunadamente, nadie olfateó, pero sucedió que íbamos a ser patrimonio cultural de la nación, pero ha habido un proceso bien interesante de volver a resurgir los conjuntos de mujeres y los conjuntos de niños. O sea, hay unos movimientos interesantes en el Zulia, en la ciudad de Maracaibo, desarrollando eso, grupos de mujeres, grupos de niños, para estar dentro de la escena, de la jugada de la gaita. Entonces, como les decía, cuando sale el disco, también la gaita se comienza a convertir en un espectáculo, incluso en los últimos años la cosa ha sido tan espectáculo que en una anécdota que teníamos en una oportunidad con Danelo Badel, un excelente intérprete de la gaita, me comentó que fue a cantar a un conjunto de gaitas y luego que terminó el ensayo, la gaita ya como forma musical se ensaya en tres partes. La primera parte se ensayan las voces, los coros, los solistas, luego aparte todo lo que es percusión, teclado, todo eso, y luego se sincronizan los dos elementos para hacer el ensayo general, porque a veces para el director es muy difícil con los elementos de percusión captar si un solista está desafinando o algo. Entonces se hacen. Entonces él dice que a él le llamó la atención que se hizo el ensayo de voces, él se sentó a esperar que se hiciera el ensayo de percusión, pero antes de ir al ensayo general llegó un muchacho con una lícara, con un mono, con una cosa, y les dijo: antes de ir al ensayo general tenemos ensayo de baile. Y no, entonces algunas agrupaciones tienen unas coreografías espectaculares. O sea, tú ves los solistas que suben, hacen una vuelta, no sé qué, una cosa. Entonces se constituyó en esa idea del espectáculo que había que hacer un show. Los solistas no podían estar parados, que eran aquellos que se emborrachaban. Entonces, como no les interesaba, no iban a bailar, se podían emborrachar. Pero ahora no, ahora había una exigencia. E incluso la cosa se complicó tanto en el espectáculo que ya comienzan a establecerse. A veces a uno le decían, por ejemplo, yo estaba en un conjunto y te decían: vente con el blue jean y aquí te damos la camisa. No, ahora el blue jean tenía que ser los mismos blue jeans de la misma marca. Los zapatos tenían que ser de la misma marca, las medias del mismo color, todo tenía que ser extremadamente, porque era un espectáculo. Entonces me decía Danelo Badel que cuando este bailarín, él se recuesta en una pared y le dice: ¿y usted no va a bailar? Dijo: no, yo no soy bailarín, yo soy cantante. Entonces lo botaron del conjunto automáticamente, porque Danelo no entendió que ahora la gaita era un espectáculo. Y incluso lo conversaba mucho y Danilo me decía: no, yo ni me voy a hacer colita, ni me voy a poner un zarcillo, ni me voy a sacar la ceja, yo sigo igualito, el que me quiera. Y hasta estos días Danelo sigue siendo un excelente solista, como muchos que se quedaron en esa idea. E incluso la cosa llegó a ser tan exigente el espectáculo que hubo una oportunidad en el Hotel del Lago de Maracaibo que se hizo un espectáculo de gala y el productor le dijo a los gaiteros: si tocan gaitas, tienen que venir con palto y corbata. Y se armó un bochinche porque los tamboreros, los furreros decían que era muy difícil con ese poco de cosas encima, mas sin embargo tuvieron que hacerlo. Entonces, eso fue incluso una época bien interesante porque intentaron, como dice, ponerlo, o sea, exagerarles la nota de la pinta que tenían que colocarse. Algunas de esas personas que participaron en eso me contaban, me decían: yo, no hay cosa más incómoda que tocar una tambora con un palto. Esa una cosa súper incómoda, eso yo no podía tocar. Entonces yo le decía: bueno, vale, pero aquí tú me dices: no, a lo que nos descuidábamos teníamos los paltos por allá tirados, eso era imposible, y después la corbata tirada para atrás. Entonces la cosa se estaba viendo peor, porque entonces
Afortunadamente ahorita se ha entendido que se puede mantener el uniforme, pero hay que respetar que no son solamente los solistas, sino que están los instrumentistas, que algunos necesitan ciertas facilidades para poder ejecutar el instrumento en el que ellos están. Más sin embargo, por el concepto de espectáculo, se ha mantenido las coreografías, ciertas ubicaciones, quiénes van atrás, quiénes van delante, incluso hay un amigo que dice la aspectación. Él dice la aspectación es el rostro, entonces es maquillarse si vas para la televisión, siempre estar bien peinado, todas esas cosas. Y ellos decían la aspectación, hay que cuidar la aspectación. Hay un amigo que me echa mucha broma porque él dice que los maracuchos, cuando quieren bajar el ritmo, dicen abajen el ritmo. Abajen el ritmo, abajen el ritmo. Entonces él me decía, ¿por qué dicen eso? Y bueno, eso toda la vida se ha dicho así y a nadie se ha ocurrido decirle que eso no es abajen, sino bajen. Entonces, entramos entonces, como les decía, ya a esa concepción. Para adelantarnos un poquito rápido a esto, yo quiero citar a dos personas que me parecen bien interesantes, bien acertadas, lo que ellos, ya después de todo este rollo de los negros, de Santa Lucía y tal, empiezan a caracterizar la gaita de Furro, y es uno de ellos, de quien respeto y tuve la oportunidad de cantar junto con él y estudiar juntos, es el periodista León Magno Montiel. León Magno Montiel tiene una tesis bien interesante y dice que la gaita es multitemática y polirrítmica. O sea, puede cantarle a todo, puede hacer y polirrítmica. Ahorita vamos a ver una cosa, porque el problema es no necesariamente lo que se interpreta con acordeón es un vallenato, no necesariamente lo que se interpreta con un arpa es joropo. En esa parte de polirrítmica, León Magno dice que en aquella fiesta de la gaita habían unos que cantaban muy alegres y había que hacer un acompañamiento de una manera, y habían otros que cantaban muy suavecito y había que, entonces ahí empiezan lo que se llamaron los gaitones, las tamboreras, las gaitas románticas e incluso las danzas y las contradanzas, que aún siendo ejecutadas con instrumentos de la gaita de Furro no se le puede llamar gaita, son otras figuras. En este caso, una contradanza es una contradanza, y eso es lo que vamos a escuchar a continuación, una contradanza muy famosa. Esta es la gaita de Aniceto Rondón. No se refiere a la gaita como forma musical, sino a la fiesta de la gaita. De hecho, más adelante, en aras del tiempo, esa gaita es fácil ubicarla vía internet. Hay uno de los versos que dice: en la ventana ponían banderal que le tocaba hacer la fiesta y pagaba, y caramba. Es decir, que el que tenía la bandera pagaba la gaita, pagaba la fiesta. Aniceto Rondón, músico, y él lo dice, contradanza, o sea, con instrumentos, pero es una contradanza. Esa ha sido una discusión bien interesante, porque muchas de las personas que hacen programas de gaita, vamos a escuchar una gaita, no, eso es una contradanza. No, eso es una tamborera, no, eso es un gaitón, no, eso es un bambuco. Vuelvo y repito, no porque yo ande con acordeón es un vallenato. Yo con un acordeón puedo hacer, de hecho, había un compositor muy famoso en el Zulia que componía gaitas con un acordeón, que era Eurípides Romero. Y sin embargo eran gaitas. Pero como lo que él sabía tocar era un acordeón, él
en principio se ideaba la rítmica. Él era conductor de un vehículo por puesto, famoso por puesto de Maracaibo, de una línea que se llama Veritas. Dice la gente que él iba en el carro pensando haciendo algunos compases en la puerta del carro o en el tablero, y cuando llegaba al punto final, es decir, a la parada, sacaba el acordeón y escribía los acordes que hacía con el acordeón. Mas, sin embargo, no hacía vallenato, hacía gaita de furro, que tiene, no me voy a meter con eso, que es toda una estructura métrica bien particular. Entonces, pero volviendo al tema de León Magno, fíjense, aquí escuchamos una contradanza. Ahora vamos a escuchar esto para ver si ustedes me saben decir qué es esto. Una décima. Es una décima. Con instrumentación gaitera. Pero es una décima, no es una gaita, es una décima. Entonces, ese es el enredo, porque es lo que le estaba diciendo. La gaita de furro tiene una métrica. Si nos pudiéramos a sentar a escucharla, nos íbamos a dar cuenta que la métrica de la décima se llama décima porque tiene una estructura que la lleva a eso, que no es la estructura de la gaita. Entonces, ahí es donde viene lo polirrítmico. O sea, con instrumentación de gaita yo puedo hacer. Y si no, que se lo pregunten a los guacos, que comenzaron siendo una agrupación de gaita, nacida en un liceo, donde también tuve la suerte de compartir con muchas personas ahí, en el barrio San José, en el Zulia, en el Colegio Gonzaga. Se llamaban los Guacos del Zulia, y empezaron con unos experimentos con Ricardo Hernández, y encontraron una cosa que ellos llamaron ritmo guaco. En sus primeras etapas el ritmo guaco tenía dentro de los elementos de percusión 2 tamboras y una charrasca, que fue lo único que se salvó de la gaita. Ya ahorita desapareció la charrasca, desapareció y se quedaron, pero mantuvieron la estructura que se había fundamentado en lo que ellos habían aprendido como gaita. ¿Okay? De hecho, hay gente que dice en programas de gaita, vamos a escuchar una gaita de los guacos. No, los guacos no son gaitas. Ellos fueron gaitas hace siglos, cuando eran el conjunto de los guacos. De hecho, los guacos del Zulia. Ahora guaco es otra cosa. O sea, de hecho, es un ritmo bien interesante, reconocido a nivel internacional como una estructura rítmica bien sincrética, porque tiene muchos elementos que no son salsa, que no son guaracha, o sea, es una cosa bien interesante, y eso lo han reconocido muchos músicos. Otro personaje que yo quería también resaltar es un compositor, músico, investigador, no está en este momento con nosotros, que es Humberto Rodríguez, mejor conocido en el mundo gaitero como Humberto Mamaota Rodríguez. Él dijo una cosa, y que la gaita es una crónica de todo cuanto acontece en el Zulia. Es decir, la gaita de furro se convirtió en aquello que habíamos dicho antes de la oralidad cantada. Se cae el puente, se hace una gaita para salir del puente. Hay bachaqueo, se crea una gaita del bachaqueo. No sé, hay calor, se crea una gaita. Eso todo lo que pasaba en el Zulia inmediatamente era el motivo de inspiración de los gaiteros. Algo que se me olvidaba decirle, aunque lo tenía para después, pero quiero adelantarlo. Este amigo, León Magno, ha sido un gran defensor de la gaita todo el año. Desde el año 1984, yo compartí con él un poquitico antes, porque comenzamos en una emisora en el Zulia, que se llamaba Radio Luna, y luego se llamó Radio Fe y Alegría, 1360.
Ahí comenzamos, y de ahí él empezó con la inquietud de que la gaita debería sonar todo el año, y nunca se le entendió. Se fue al Circuito Continente, en aquel tiempo Radio Calendario, y ahí comenzó a hacer un proyecto, y desde el 84 hasta la fecha es una persona que hace gaita todo el año. El programa dura todo el año, de enero hasta diciembre. Descansa unos días ahí, finales de año, y vuelve a arrancar el programa. Ha sido un defensor porque es lo que tenemos de lo multitemático. Hay gaitas que les hablan al padre, y el Día del Padre no es en diciembre. Hay gaitas que le hablan a la madre, y el Día de las Madres no es en diciembre. Hay gaitas que le cantan a la Virgen del Valle, y no es en diciembre. Entonces, él decía, ¿por qué yo tengo que esperar diciembre para cantarle a mi papá si no hay mejor que cantarle a mi papá el Día del Padre? Pero era esa oralidad cantada. Yo le voy a cantar a mi papá, es una gaita. Yo no le voy a cantar a mi papá un bolero, un vals, una gaita es lo que yo quiero cantarle. O sea, se convirtió la gaita de furro en esa expresión. O sea, no había otra cosa. Era como, ¿qué te puedo decir yo? Si tú eres un panadero, todo lo que regalas son cosas de la panadería. Un cachito, un pan con queso, porque tú eres panadero. Entonces, te vas a poner a hacer una cosa de madera que tú no eres carpintero. El carpintero regalará cofrecitos, repisas, porque es carpintero. Entonces, la forma de expresarse de los maravinos fue esa. Luego, cuando pasamos por esa concepción multitemática y polirrítmica, hay una discusión profunda sobre algunos sectores que hablan o quieren encasillar la gaita, cosa que yo me resisto a darle un solo elemento de génesis, e incluso han compuesto gaitas con eso que dicen que es la protesta, y no es así, porque si ya hemos referido que era la fiesta de la bandera y aquel rollo, puede ser que había una cosa protesta, pero puede ser que no. Yo digo que la gaita de furro, como expresión de oralidad cantada, sirve para protestar, cuando hay que protestar, sirve para reflexionar. Ahorita vamos a escuchar una cosa que es una combinación de reflexión con protesta verdadera, desde mi punto de vista. Sirve para los chistes, y si no, que se lo pregunten a José, a Simón Díaz, era para contar chistes, eran gaitas hechas para contar chistes, o sea, más para más nada. En el caso de Maracaibo, el famoso Javier Bertel convirtió su agrupación en eso, para contar chistes. La gaita sirvió para enamorar, y se creó, por ejemplo, la agrupación Amor y Gaitas, o sea, todo romántico, o sea, solamente para enamorar. La gaita se convirtió en un elemento de construir crónicas, como lo decía Humberto Rodríguez, es decir, la crónica de todo lo que acontece en el Zulia, las crónicas, y la devoción religiosa. Ahorita hay una tendencia bien interesante sobre la devoción religiosa que les voy a hablar más adelantico. Pero ¿por qué le digo la protesta? Porque la protesta se deformó y se convirtió en un hecho muy puntual. Entonces ya era, yo hablo mal de Fernando Llanos porque es el coordinador de imagen del Fundación. Entonces, para mí, del museo, eso no es protesta. La protesta tiene que trascender, tiene que ser un elemento que pueda trascender en el tiempo. De allí la Grey Zuliana. O sea, que es una concepción de que, aunque los que hemos estudiado no era una protesta, era otra cosa, y se convirtió en una protesta en su momento histórico. Pero, por ejemplo, escuchen, lamentablemente estamos escuchando solo pedacitos, ¿no? Sería bueno escucharlas todas, pero son pedacitos. Pero fíjate, este es un tema que trasciende y que hasta este momento, para mí, sigue siendo una protesta. Póngale un poquito de cuidado a la letra. Hoy tú lo ves sobre él, el
Imagínense la trascendencia de ese tema. Era una protesta, incluso en uno de los versos que vamos a encontrar adelante, dice: vamos pues a protestar, a gritarles enseguida a esas grandes compañías que lo dejen de ensuciar, que se debe de evitar que oscurezcan sus senderos, los derrames petroleros que hoy lo hacen marchitar. O sea, eso es una protesta, su trascendencia en el tiempo. Y si nos vamos a lo ahorita, quinto objetivo del Plan de la Nación. No es trascendente. Ya estaba, entonces, pero cuando tú me dices una gaita para Caldera y tal, bueno, se fue Caldera, agarra esa gaita y bótala porque ya Caldera no está. Carlos Andrés no sé qué, bótala porque eso era otra cosa. O sea, la protesta desde el punto de vista musical para mí debe ser mucho más allá que la simple mención o apelación a una cosa, a un personaje, a algo en particular. La música tiene que ser mucho más allá, sino que se lo pregunten a Silvio Rodríguez, que dentro de un elemento armónico que parecía romántico tenía un elemento de protesta. Entonces, eso es lo trascendente en la gaita, si lo entendemos como género musical. Si no, no. ¿Okay? Luego cuando ya comienzan, le decía, la dinámica que está ocurriendo ahorita bien interesante, comienza más o menos como en los años 90, como el 2000, el elemento religioso. ¿Qué pasa con el elemento religioso? Lo que les decía, para los maracuchos, la Virgen de Chiquinquirá es su tótem más grande, su elemento de inspiración más grande, y ellos descubren que tienen que hacer algo para blindar esa figura de adoración a través de la gaita como género musical. Quien toma la batuta para este proyecto es Astolfo Romero, fallecido ya, y se asocia con un señor que se llama Reinaldo Cubillán, que en ese momento era el director del circuito CNB en el Zulia, y deciden desarrollar un proyecto que se llama Los Chiquinquireños. Los Chiquinquireños es un conjunto que físicamente no existe, es un conjunto de estudio, pero es un conjunto institucional, eminentemente institucional, que busca cada año producir un disco que rinda tributo a la Virgen de Chiquinquirá, pero incluso se convierte en un club extremadamente exclusivo. Es como diríamos aquí el club que está aquí cerquita, el Country Club. No cualquier loco canta en los chiquinquireños, no cualquier loco toca en los chiquinquireños. Para tú entrar a los chiquinquireños tienes que tener dos condiciones: probar la devoción y vida en favor de la Virgen de Chiquinquirá, pero un elemento de fe, y ser un excelente músico. Ese filtro lo hace Astolfo Romero, y comienzan, e incluso favorece la religiosidad, porque los gaiteros que querían tener el caché de cantar en chiquinquireño, entonces decidieron ir todos los domingos a misa, rezar el rosario para poder ganarse la oportunidad de cantar en chiquinquireño. Quien canta en chiquinquireño, quien compone para chiquinquireño, pasa a un estatus altísimo dentro de la gaita. O sea, es un estatus, pero... Y le ha dado, porque entonces, además, ese disco, además del prestigio que le genera al gaitero, genera dinero. El disco lo venden porque ese disco es el que financia las actividades de los servidores marianos. Los servidores marianos son la cofradía responsable de todo lo que es el protocolo de la celebración religiosa de la Virgen de Chiquinquirá. Hago un paréntesis aquí. No hay tanta gente, ni la gente que yo quisiera que estuviera para decírselo, para que entendieran, pero ustedes van a servir para multiplicar, y los que me van a ver por la web. Este año, en la ciudad de Mérida, se generó un problema por esa situación, porque Mérida tenía una particularidad. La imagen de la Virgen de Chiquinquirá, que salía en procesión y que se adoraba, no estaba en la iglesia, estaba en casa de una señora que era la dueña de la imagen. Y eso no tiene lógica dentro de la Iglesia Católica. Los santos que salen en procesión tienen que estar en la iglesia. Tomando en cuenta eso, un grupo de personas le pide a la gente de Maracaibo que les dé una réplica de la Virgen y la traen. Pero resulta que la réplica es un combo. La réplica vino con un protocolo
no es la réplica sola. Entonces vino con los servidores marianos, porque son una cofradía muy cerrada. Ellos no permiten que cualquier persona toque la imagen y no sé qué, y es un protocolo. Yo le explicaba a la gente, porque me dijeron que el día se armó el bochinche, aquí en Mérida, porque en Mérida estaban acostumbrados a que cuando hacían la imagen se la pasaban unos con otros, la tiraban para allá. No, en Maracaibo los servidores marianos son los únicos que pueden cargar la Virgen. Y volvemos entonces, ¿por qué el rollo del patrimonio cultural? Porque incluso ellos hacen unas coreografías, por así decirlo, donde 2 pasos para adelante, 1 paso para atrás, 3 para la izquierda, 1 a la derecha. Es todo lo que les hablaba de la gaita, que era el elemento de la danza, de todas esas cosas. La ropa es un liqui blanco con zapatos negros. Los zapatos tienen que estar lustrados, tienen que ser patentes, no es cualquier zapato que te prestaron, tipo Chaplin, que le prestaron entonces poco ropa y por eso el personaje y todas esas cosas. Entonces mucha gente se molestó y le dice, señores, pero es que yo lo veo como lógico porque tiene un protocolo. La gaita, incluso los chiquinquereños tienen un protocolo, o sea, no es cualquiera, mire, puede ser muy buen cantante, pero ya vamos a revisarle su vida. ¿Está casado por la Iglesia Católica? Perfecto, número 1. Seguimos avanzando. ¿Usted va para misa? Sí. ¿Se comulgó? Sí. ¿Sus hijos se bautizaron? Sí. Bueno, pase adelante. Pero no, usted 3 mujeres preñadas, no voy para misa, me la mantengo humo. No, compadre, usted no viene. No, pero es que yo soy fulanito de cambio. Es más, canté con la Filarmónica de Londres. No, usted no canta aquí. Entonces, dentro de lo religioso, ha comenzado un movimiento bien interesante, porque vienen incluso gaiteros de muchas partes de Venezuela a querer cantar en los chiquinquereños. Entre ellos, el famoso músico Rafael Brito, un muchacho de Estado Miranda, que hizo y al principio le tocó la puerta y le dijeron, no, usted todavía no, usted no está preparado. Váyase a lavarse la cara y arreglarse y después vuelve otra vez. Y después cuando regresó, y era reconocido, un virtuoso, un excelente, uno de los mejores cantantes y músicos que tiene en este momento Venezuela, y le costó cantar con chiquinquereño, y así les pasó a muchos. Entonces, interesante ese movimiento que está surgiendo cultural, es un elemento cultural muy particular de vínculo entre la gaita y la religiosidad. Avanzamos lo más rápido que podamos. La gaita comienza, ¿recuerdan aquella gaita 1? Que hablaba de toda Venezuela? Hacía falta ahora presentarla en todo, pero los maracuchos fueron tan regionalistas que quisieron quedarse con ella ahí. O sea, tenían una doble visión, querían que lo conociera otra gente, pero querían quedarse con la gaita de nosotros aquí. Es más, a mí me tocó ser promotor gaitero, o sea, promotor gaitero es la persona que lleva los discos y le dice que la ponga, nada más y nada menos que un conjunto de los teques que se llamaba La Trova Gaitera. Y me costó Dios y su ayuda hacer que los maracuchos pusieran, porque me decían, no, gaita cantan los maracuchos, de los teques cantarán otra cosa, pero no cantan gaita. Y costó, porque en ese tiempo el solista de La Trova Gaitera, que era la agrupación que yo representaba, el solista era Rafael Brito. Y yo le decía, mira, pero es un músico, es un virtuoso. Y me costó hasta que lo logré. Y después, bueno, trabajé para otras agrupaciones. Incluso cuando vine para Mérida, me tocó traerme a los maracuchos para acá. O sea, concha, que suenen en Mérida. Entonces empecé a hacer el trabajo ya ahora hacia acá. Fíjense que aquí una cosita que les voy a colocar, que posiblemente ustedes la hayan escuchado, pero después les digo el por qué suena eso así. Y tiene que ver con la gaita en toda Venezuela. ¿Reconocen el trrr? ¿Qué pasa? Los instrumentos de la gaita, tradicionalmente, lo que llaman algunos la gaita originaria, tambora, furro, cuatro, charrasca y maracas.
De pronto, para los llaneros era posible la maraca. Del resto, bueno, el cuatro. Pero habían otros sitios donde el resto de los instrumentos no eran conocidos, o sea, no eran parte de su elemento auditivo. El maestro Rafael Rincón González, mejor conocido como el pintor musical del Zulia, en el año de 1965, en la costa oriental del lago de Maracaibo, decide incorporarle a la gaita un piano, que en este caso no era un piano, sino una pianola, o sea, un instrumento, un teclado con eso. Y se empieza a sonar eso. ¿Qué argumenta Rafael Rincón González? En la zona petrolera, los norteamericanos, los gringos, los que trabajan para la empresa petrolera, lo que más escuchaban era jazz. Y el jazz lo acompañaban con piano. El jazz tiene un elemento altamente predominante. El jazz es fundamental. En el jazz es fundamental el piano. Entonces él dice, bueno, son negras y blancas, estas son negras y blancas. Y decide incorporar con la idea de atraer, hipnotizar a los gringos para que empezaran a entender la gaita. Y ese elemento incluso lo empiezan a vender a nivel nacional. Y el primer objetivo que se establecen los maracuchos es Caracas. Recuerden también al principio, de Caracas en Caracas, los demás en Monte y Culebra. Los maracuchos decían, ¿para dónde tenemos que saltar para Caracas. Y en Caracas se encuentran con los salseros, que también tenían teclado. Entonces, Rafael Rincón González hace esta experiencia bien interesante, más sin embargo genera una revolución importante en la gaita, porque todo el mundo, por supuesto, era un sacrílego. Como es ese rollo, meter esa ahí, se armó aquel bochinche por el bendito piano. Más sin embargo, la gaita logra ganarse unos escenarios bien interesantes, más no con el piano, porque se van los maracuchos para Caracas, entre ellos el primer conjunto interesantísimo, que a mí me gusta mucho hablar de eso. Fue un conjunto que llegó a Caracas, que todo el mundo cree que es Maracaibo 15, no. El primer conjunto que llegó a Caracas a hacer gaitas de manera profesional se llamó Los Turpiales. Y ese conjunto, que se fundó en 1985, se lo llevó un locutor llamado Nelson Chacín, que vino a Maracaibo, escuchó la gaita y dijo, yo voy a hacer gaita, y como tengo un programa, voy a hacer un programa de gaita. Me voy a dar el caché de que yo tengo un conjunto siendo locutor. Y nada más y nada menos que invitan como solista y graba una gaita a un señor que se llama Julio Jaramillo. Recuerden esas épocas de los años 80, de los años 60, perdón, 65, 60, que la música romántica, rockolera tenía mucha fuerza, y dentro de eso uno de los grandes líderes era y él lo trae a cantar gaita. Yo creo que ustedes nunca lo habrán escuchado. Yo ese disco lo tengo en mi casa, el original, y tengo esa canción cantada por Julio Jaramillo, porque de pronto la gente llegó a escuchar hace poco han cantado gaitas, ¿cómo se llama este salsero? El caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, cantó gaita con maragaita, con este señor, el salsero que vino también ahorita, cantó con todos estrellas del Gran Combo de Puerto Rico, la voz líder del Gran Combo, Andy Montañez cantó gaita, ¿okay? Pero nadie sabe que el primero que cantó gaita de los internacionales, aunque él vivía en Venezuela en ese momento, era Julio Jaramillo. Entonces, aquí hay otra estrategia. Ellos no llevan piano, pero traen a un tipo que todo el mundo lo había escuchado cantar y meten allí. Fue un éxito bien interesante el trabajo de Los Turpiales en Caracas. Luego los demás, llega Maracaibo 15, llega el Gran Coquibacoa, llegan un conjunto de agrupaciones que comienzan a hacer vida en la capital de la República, y comienza esa proyección. Pero además de la radio y de esos conjuntos que emigraron, comenzó una cuestión bien interesante que favoreció a la gaita, que fue la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, casi todos los contingentes de la Fuerza Armada en Venezuela tenían un conjunto de gaita. En todos lados había un conjunto de gaita. Incluso la Fuerza Armada entendida en su concepto general. Porque vuelvo y les repito, cuando íbamos a aquellos programas que hacían Venevisión y RCTV y todos esos canales, pasaban el conjunto de la Fuerza Aérea, el conjunto de la Marina, el conjunto de la Armada, y recuerdo que se presentaban con los uniformes de gala y con sus muchachas bailando. Entonces, la Fuerza Armada dio mucha fuerza, valga la redundancia, a la proyección de la gaita a nivel nacional, por supuesto, a la radio, y otros fueron las instituciones que tenían que ver con los maracuchos. ¿Qué significa eso? PDVSA. PDVSA tenía una oficina en Caracas, entonces los maracuchos se ponían a hacer gaita.
el Banco de Maracaibo, que el famoso Banco de Maracaibo. Entonces el Banco de Maracaibo, donde tenía sucursal, tenía un conjunto de gaitas, porque era el Banco de Maracaibo. Era ilógico que el Banco de Maracaibo no tuviera un conjunto de gaitas. Y así algunas instituciones que se fueron conformando y fueron dándole mucha fuerza a la gaita a nivel nacional. En estos momentos también yo creo que se ha sembrado mucho la gaita con algunas instituciones. Por ejemplo, en el caso de Maracaibo está la Fundación para la Academia de la Gaita Ricardo Aguirre, que fue fundada en el año 2003, que está adscrita a la Dirección de Cultura de la Gobernación, y que es una escuela donde se va a las escuelas, a los liceos, a las instituciones a dictar talleres, no de esto, del elemento histórico, sino del elemento ya musical, a cómo tocar una tambora, cómo tocar un cuatro, aprender lo que es un compás, un 2x3, un 2x8, o sea, todos los compases, todas las cosas que tienen que ver con la estructura rítmica. Y en Mérida, lamentable y afortunadamente, tienen los dos elementos en la balanza, se creó también hace algunos años, se llama Fundación Academia de la Gaita Ricardo Cepeda. Existe en Mérida, fue una iniciativa de un amigo locutor, se llama Jesús Calderón, y Julio Urdaneta, que deben haberlo oído nombrar, el señor que tiene una pizzería, que no vende pizza, pero que vende cerveza, entonces se debe llamar, es una cervecería, se llama Cristal, donde él coloca una imagen de la chinita y tal, y fue uno de los afectados con lo que les hablé anteriormente, porque él también el día de la chinita hacía un parrandón, llevaba a la Virgen, comían mondongo, y los servidores marianos dijeron, no, la Virgen no come mondongo. La Virgen es un protocolo y hay que vestirse de blanco, y por eso este año hubo un desastre. Yo no sé qué va a pasar el año que viene. Yo no sé qué va a pasar. Yo estoy vaticinando un choque entre la forma como se hacía la devoción de Chingira aquí y los servidores marianos. No sé quién va a ganar. No sé quién irá a ganar esa pelea. No sé quién irá a ganar esa pelea, pero es una cuestión que culturalmente es bueno interesar, registrarla y tener ahí eso que va a pasar. Bueno, después entonces que hacemos todas estas cosas, que estamos sembrando la gaita, que empieza a sonar, pasa lo que pasó. 17 de noviembre del año 2014, por disposición de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, se declara la gaita tradicional zuliana en todas sus expresiones y diversidad como bien patrimonial de interés cultural y artístico de Venezuela. Una iniciativa de un zuliano de la costa oriente del agua, el diputado Freddy Paz, no es de nosotros, no es del proceso revolucionario, pero bueno, fue interesante, por unanimidad se apoyó esta iniciativa, que los maracuchos venían impulsando después que declaran al joropo y dicen, bueno, ya va, un momentico, o sea, el joropo es tan parecido como el de nosotros, el mismo rollo, la misma fiesta, la misma carne, la misma cosa, ¿qué pasó aquí? Y fue esto le está abriendo unos retos bien interesantes a la gaita, que es con lo que voy a cerrar mi exposición, porque no es el simple patrimonio, no es la chapa de policía, no es el uniforme de policía, sino lo que tiene que hacer después con ese uniforme, con esa chapa y con esa pistola. Ya la declaración de patrimonio le va a traer unos retos bien interesantes a la gaita. Primer reto, dentro de la radio, una cosa que se llama la muela. Los que hacemos radio usamos el término muela para identificar un tema que es el único que se coloca. Si ustedes escuchan los programas de gaita, todos colocan lo mismo. Todos los años colocan lo mismo. Entonces, el reto es decirles, señores, no solamente existe mi ranchito, Amparito, sino que existe esto y esto y esto. Es más, yo soy de la tesis de que Lara no es la capital musical de Venezuela. Que la capital musical de Venezuela se llama Maracaibo. Porque si fuera por el volumen de música producido en un año, solamente con los conjuntos gaiteros, nosotros duplicamos a cualquier estado, incluso, cuidado, y si no a cualquier país del mundo. Porque un conjunto de gaitas en promedio compone 10 gaitas por temporada. Y no menos de 100 agrupaciones existen en la ciudad de Maracaibo, entre institucionales, tradicionales, de los barrios y todas esas cosas. Si multiplicamos 100 por 10, tenemos un montón de temas musicales. Y si a eso le adicionamos todo ese poco de gente que está haciendo música en el Zulia, que hacen danza, bambuco, llanera, el reggaetón, no sé qué, ¿quién nos gana? Nadie. Pero bueno, eso es otro tema que habría que discutir más adelante. Entonces, primer reto es hacerle entender que no son 2, 3 conjuntos, que hay muchos conjuntos, que hay niños cantando gaita. Usted no escucha un programa de niños cantando gaita.
Ustedes no escuchan un programa de mujeres cantando gaita. Ustedes no escuchan militares cantando gaita. Hay militares cantando gaita. Hay discos hechos por la Fuerza Armada, patrocinados por la Fuerza Armada. Entonces, eso es el primer reto que tiene como patrimonio. Segundo, gaita todo el año. O sea, la gaita no puede ser exclusiva de diciembre. Tiene que ser gaita todo, porque es patrimonio cultural. Y más adelante les voy a decir por qué todo eso. Y lo otro, consolidar la gaita en todo el país como un verdadero género musical. ¿Qué significa esto? En la organización popular, lamentablemente a veces se cometen errores, y cuando se va a conformar el Consejo Comunal, yo de pronto la miro a ella y me parece, no sé, tiene cara de maestra, coordinadora de educación, porque tiene cara de maestra, porque tiene lentes y parece maestra, pero yo no sé si ella sabe educación, pero es la coordinadora de educación. Y entonces hay uno que se la mantiene con un revólver porque se la da de guapo, coordinador de seguridad, listo. Y ahí el que habla mucho, coordinador de relaciones públicas y comunicación. No, ya va, o sea, un momentico, eso no es así. La gaita le está pasando eso. La gaita es un género musical y como género musical tiene una disciplina, tiene una estructura, hay que hacer las cosas bien hechas. No, porque a mi hijo le gusta darle a un balde, entonces es tamborero. No, para que sea tamborero tiene que ir a una escuela de música, a estudiar música, a saber el elemento histórico de dónde proviene el tambor, por qué tiene un cuero de cochino y uno de vaca y no tiene de otro animal, por qué el de furro tiene un cuero de chivo y no de otro animal, cómo se templa, cómo se hace, eso tiene que aprenderlo históricamente. ¿Y cómo era lo primero? ¿Qué diferencia hay entre un furro, una furra? De hecho hay furro y hay furra. Y un mandullo, o sea, ya va, tienes que estudiar historia y tienes que estudiar música. Porque tú no puedes llegar a un estudio de grabación, dale ahí, no, mire compadre, aquí está la partitura y tú tienes que leerla. Tienes que leer una partitura, la gaita tiene que leer, tienen que aprender a leer música. Entonces eso es un reto inmenso, si es un género musical, si te quieres hacer respetar como género musical, eso es un reto. Y argumentándolo de la gaita todo el año, me pongo mi disfraz de funcionario de Conatel, porque el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, en su intención de la democratización de los servicios de radio y televisión, dice que en el horario todo público, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y supervisado, es decir, de las 7 de la noche hasta las 11, se deben difundir obras musicales venezolanas al menos en un 50%. Pero de ese 50%, el 50% se destinará a la difusión de obras musicales de tradición venezolana. Es que están diciendo la ley de todo el país. Hay gente que cree que ese 50% que establece la ley es solamente arpa, cuatro y maraca. No, tienes que poner fulía, tamonangue, galerón, gaita. Entonces, allí es donde empieza el reto de los gaiteros de hacerse meter en esa disposición de ley y ver cómo hacen. Por supuesto, viene un problema de producción, porque en enero, imagínense ustedes que en enero estuviera alguien escuchando una cosa que, viejo año, ¿qué te pasa? ¿Qué te está? Estamos en enero, está empezando el año, no está terminando. Entonces, empieza un trabajo de los productores del programa. ¿Qué voy a poner yo en enero? ¿Qué voy a poner yo en febrero? ¿Qué voy a poner? De hecho, en Mérida hay un grupo desaparecido, pero existe la grabación, que se llama Evo, el grupo Evo, y tiene un tema que se llama Feria del Sol. Ah, bueno, esa es la gaita que tiene que sonar en la Feria del Sol. Pero eso implica una investigación, eso implica una disciplina para los productores del programa. Entonces, ese es el otro gran reto, porque, ojo, no todo lo que brilla es oro, ni todo hijo de gato caza ratones. No porque la gente haya nacido en Maracaibo sabe de gaitas. No. Yo me divierto mucho porque la gente dice, no, tengo un programa y tengo un maracucho ahí. Entonces, bueno, sí, pero ha estudiado la gaita, ha investigado la gaita, sabe de música. No, él me dijo que nació en el barrio San Pedro. Perfecto, yo conozco el barrio San Pedro, yo conozco Sabaneta, yo conozco los Aticos, yo conozco todo eso lo conozco yo, pero yo te estoy preguntando que si ha investigado, si sabe eso. Entonces cuando escuchas el programa, el tipo lo empieza a hablarte de eso. No, yo recuerdo que allá en los Aticos nosotros comíamos cepillado en tal lado. No, ya va, pero que estamos hablando de gaita, compadre. O sea, usted sabe los compases, usted sabe la diferencia que hay entre un trancado, un floreado en la charrasca, los compases del furro, usted sabe qué es eso.
usted sabe, conoce la métrica, usted conoce los compositores, usted conoce esto. No, yo lo que sé es que los cepillados de Jesús Ríos son buenos, no lleva, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Eso no es hacer música, que es el patrimonio cultural que nos están decretando. Entonces comienza a hacer esa cuestión, y no es cuestión de cofradías, de exclusivismo, ¿no? Mira, si no tienes a Giovanni en tu staff, no, aquí hay mucha gente y por eso está la fundación, gente que ha hecho cosas bien interesantes, pero además esto que está ocurriendo hoy, la posibilidad, esta actividad, se lo decía yo a Fernando, era una actividad o debería ser una actividad de la Fundación de la Gaita, no del museo. Y le hemos dicho a la fundación, ellos se les olvidó y ellos creían que la fundación era para ir a comer mondongo el 18 de noviembre en Cristal, que el negocio del mondongo no era el mondongo, sino la venta de la cerveza. Ese era el negocio. Entonces, yo le decía, tenemos que hacer esto. Yo tengo aquí algunas cosas, pero quiero cerrar con un tema de esa idea de la gaita en todo el país. Aquí hay cosas bien interesantes que traje, como les hablaba, hay una gaita perijanera, tiene una estructura rítmica diferente, pero quiero terminar con una cosa, porque los maracuchos se dieron cuenta que tenían que hacer gaitas no solamente para maracuchos. Bueno, ese tema se llama el frioducto. El frioducto. Los maracuchos dicen que quieren hacer un frioducto para tener el frío merideño. Entonces comienzan a apelar, posiblemente una de las gaitas más conocidas que hace apelación a Mérida es Paisaje Andino. Picos cubiertos de nieve que retosan con las nubes, frailejones hermosos bordeando su riachuelo, muchachitos de mejilla roja luciendo sus lanas multicolores, estaciado que dar contemplar, pijo, espejo y abuco ají, muchísimo tejají, tengo que cantar posiblemente sea la más conocida, pero han hecho, varios gaiteros han descubierto que tienen que hacer gaitas para esos estados para entrar. Lamentablemente en Mérida son duros, pero durísimos para los espectáculos de gaita, porque los gaiteros son muy careros. Recientemente me llamó alguien para que le trajera un conjunto de gaitas de los que yo manejo, y cuando le dije el precio me dijo, pero eso es así. Yo sí, y es porque yo soy pana al tipo. Por ejemplo, para que tengan una noción, por ejemplo, Maracaibo 15 pudiera costar para venir aquí a Mérida unos 500 millones, algo así. Claro, ¿qué me dice Betulio? Me dice, Giovanni, el problema es que si yo voy a tocar en Mérida, pierdo 2 días de tocar en Caracas. Por el bus, la cosa. Entonces tienes que pagarme, porque yo en Caracas puedo tocar 4 veces en la noche. Incluso puedo tocar en Miranda, puedo tocar en Vargas, puedo tocar en Caracas. Me dice, entonces si cada uno de ellos me paga 100, tú tienes que pagarme 500. Así de facilito. Entonces, tienes razón. Guaco cobra en dólares. Claro, la conversión a bolívares, pero la tarifa es en dólares. Entonces, cuesta tanto en dólares. Y así hay muchos grupos. Entonces, yo le decía de Maragaita, que es una de las agrupaciones que yo manejo, y cuando le dije que 200, eso es mucha plata, y ese conjunto no es tan famoso. Y yo, bueno, vamos a llamar a Neguito, que te va a cobrar 450, pues, al Gran Coquibacoa. No, eso sí es bastante plata. Y le digo, y a Gran Coquibacoa no es Gran Coquibacoa, con todo el aprecio que le tengo yo a esa agrupación musical, pero no es. Hay agrupaciones mucho mejores, entre ellos esa Maragaita, que es una de las que yo estoy manejando este año, pero entonces no se ha podido hacer eso. Entonces ellos, aunque le han lanzado a Mérida cosas bonitas, de hecho Maragaita hasta el año pasado tuvo una muchacha de Mérida, de Gido, cantando en la agrupación, tuvo 3 años con ellos, no pudieron tocar en Mérida, porque los merideños no quieren pagar eso, es muy costoso. Entonces, así pues se han hecho canciones en todos los géneros musicales, me imagino que se habrán hecho en la música del joropo y eso, habrán hecho canciones para otros estados, para otras vírgenes, no sé, buscando
posiblemente ese mercado o convicciones reales de lo que están haciendo, pero los maracuchos lo hacen mucho como un anzuelo que le lanzan, y eso es un tema de Maracaibo 15 bastante viejo, que se hizo, y Maracaibo 15, que yo sepa, no ha tocado nunca en Mérida. O sea, aquí los que más han tocado son Gran Coquibacoa, Rincón Morales, Cardenales del Éxito, una vez trajeron a Coquimba, yo traje una vez a Gaitero el Tío Monche, una vez traje a Racoa, que los tenía como grupo, a Tren Gaitero, más o menos en eso, pero han sido combinaciones de que una parte la paga la gobernación y tal, qué sé yo, y bueno, se ha suprimido eso. De hecho, ahorita se quería traer un grupo del Banco Central de Venezuela, una excelente agrupación, que no tiene nada que envidiarle a esas emisoras, a esos conjuntos comerciales, una excelente agrupación, que incluso tiene un taller bien interesante sobre la gaita y sobre varios ritmos zulianos, la danza, el bambuco, la gaita playera, o sea, varios ritmos bien interesantes de esa agrupación. Entonces, les dejé ese tema, bueno, para decirle eso, que los maracuchos han intentado venirse para acá a hacer sus cosas, no han podido. Las agrupaciones gaiteras de Mérida son combinaciones de maracuchos con andinos, posiblemente eso no haya funcionado, yo creo que por un elemento, ¿cómo se llama?, genético, según un amigo mío, que es mi productor, que es un llanero, excelente cantante de gaitas, y él me dice que es que hay incluso elementos fonéticos. Él me dice la pronunciación del maracucho en gaita es muy diferente a la del andino. Él ha estudiado un poco más esa, yo le había pedido que me acompañara hoy, no pudo. Él me decía, hay un fraseo, algunas cosas. Me dice, así como el llanero tiene un fraseo muy particular para su música, y posiblemente los margariteños tendrán su fraseo para su música. Entonces me dice, el problema de Mérida ha sido posiblemente ese, el problema genético, por así decirlo, del fraseo, la concepción auditiva del género. Yo diría más que es por un problema de disciplina musical. Y en este momento que hablamos de patrimonio, yo creo que el patrimonio tiene que tener los dos elementos centrales de lo que es la cultura, que es el elemento de bien, es el elemento tangible, pero también el elemento etéreo, que es toda esa formación. O sea, no es simplemente agarrar la tambora, sino todo el elemento cultural, todas esas cosas que tienes que aprender, que tienes que estudiar para poder entrarle. Yo le digo a la gente que, por ejemplo, los pintores, no el ingenuo, pero el pintor clásico, posiblemente es abstraccionista, pero antes de eso hizo bodegones, hizo, no sé, algunas otras cuestiones muy figurativas para después llegar a eso. O sea, no es que amaneció siendo abstraccionista, siempre han pasado. Entonces así pasa con la gaita. La gaita tiene que comenzar, ese es uno de los retos que les decía como género musical, empezar a entenderse. Incluso la música andina se ha perdido mucho ese elemento de entender la andinidad. Más que el ritmo, es la andinidad como elemento cultural. O sea, ¿por qué yo le canto a un cerro? No es porque lo tengo en el frente, sino por otras cosas, o sea, que me está dando ese cerro. Entonces, bueno, eso ahí les dejo lo que yo les quería exponer. Y si algún día tienen la suerte de escuchar mi programa, lamentablemente está sonando muy poco en Mérida. 2 emisoras lo están transmitiendo, no sé los horarios, pero sí me han dicho que está sonando muy bien en otros estados. Yo tengo un proyecto que se llama el Circuito Radiofónico Gaitero de los Andes, que lo conforman 15 emisoras a nivel del estado. Mi programa se escucha en Bailadores, Canaguá, Santa María de Caparo, Timotes, Pueblo Llano, toda la zona panamericana. Son 15 emisoras que transmiten mi programa, que lo hago en diciembre, puesto que las emisoras no me lo dan a esa otra fecha, pero ojalá con este rollo podamos hacerlo todo el año. Y nosotros en ese programa utilizamos 2 elementos, y ahí viene lo que decía Fernando. O sea, yo creo que están varios elementos. O sea, no es solamente la gaita únicamente como elemento 100% cultural, etnológico, sino que hacemos también otros elementos más cosmopolitas, de cosas que están pasando en el día a día, más en la comprensión de que yo soy periodista y necesito hacer un ejercicio más periodístico de lo que es la información sobre la gaita. Hay quienes se han quedado porque de pronto son antropólogos, porque son sociólogos y se quedan en ese campo. Yo los aprovecho a ellos, pero los convierto en elementos de comunicación.
Y entonces en el programa se hacen esas cosas, o sea, se hace la anécdota, se hace el comentario histórico, se hace el comentario incluso musical, se hace la vinculación, por qué esa gaita en ese momento, qué pasó allí, o sea, incluso la política. Yo también tengo estudios de ciencias políticas, entonces también el elemento político, o sea, varias cosas, pero siempre tratándolo de una supuesta inocuidad. Pero en el fondo, pues la intención de nosotros es presentar la gaita como género musical, más ahora que es patrimonio cultural de la nación. Muchas gracias.